familia, Dios les bendiga. Nos alegra mucho en esta mañana poder contar con cada uno de ustedes. Que sea un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Que sepamos que Él tiene el control de todo lo que hacemos, que su misericordia y su bondad está sobre nuestras vidas en esta mañana. Vamos a orar poniendo en las manos de Dios este tiempo en nuestro devocional del día 176. Vamos a estar ahí en Santiago capítulo 1, verso 2 al 8, donde Dios nos va a mostrar el gozo de una fe probada, el gozo de tener esa presencia de Dios firme, fuerte para las próximas generaciones. Démosle gracias a Dios y comparte con tus amigos, vecinos, compañeros este contenido porque sé que va a edificar sus vidas. Padre, gracias por bendecirnos en esta mañana con tu presencia, por amarnos tanto, por darnos de tu gracia y favor que es inmerecida, pero que por amor no la das. Gracias por tu Espíritu Santo en esta mañana y llénanos con tu presencia, Señor. Rompe el pasado, rompe el pecado y quebranta en el nombre de Jesús, Señor, toda condenación. Gracias por amarnos tanto y gracias por bendecirnos con la vida, con el amor, con la familia, con esta sociedad hermosa donde podemos ser fieles e influyentes en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que hoy podamos tener un encuentro contigo, que cada uno pueda sentir tu presencia y pueda ser lleno de tu poder y de tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que vamos a declarar en el nombre de Jesús que si puedes creer con Lily Goodman, nosotros vamos a tener la fuerza para vencer y Dios va a ser nuestra fortaleza en medio de la tribulación. Así que ahí donde tú estás, dale gracias a Dios y declarémoslo con esta adoración, con esta alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Sé que montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la hora de la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se hacer. Declárate victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Gracias, Jesús, por la fe que nos das. Danos más fe, por favor. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate victoria, no hay de temer. Si puedes creer. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque eres tú quien das la fe, Dios, para vencer y para alcanzar, Señor, esos propósitos eternos que solamente tú nos puedes dar. Así que en esta mañana, Señor,
te honramos y te bendecimos porque tú eres la fuente de nuestra fe y de nuestra confianza. Así que sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a tener un tiempo corto pero sustancioso, donde tú y yo vamos a tener esa presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Estamos en una semana donde el ánimo viene de parte de Dios. Tu fortaleza, mi fortaleza, vienen de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que habita por la fe en nosotros, por la fe en Jesús. Así que Dios está aquí y vamos a ir a la palabra Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8, donde las tribus han sido esparcidas. El pueblo de Israel ha sido esparcido en muchos lugares a causa de la persecución. Los pueblos idólatras o aquellos religiosos que no creían sino en los ritos y no en la fe del amor que Jesús vino a entregar. Cuando un cristiano se entregaba y cambiaba esos hábitos pecaminosos por hábitos de amor a Dios y al prójimo, pues el gobierno y algunas religiones se contrariaban y iban y los perseguían. Así que ahora, después de ello estar disperso por el mundo, sufriendo y llevando el evangelio, pero con dificultades, con situaciones adversas, el apóstol Santiago le escribe a esos que están por allá pasando diversas pruebas. Y quiero que tú y yo hoy cobremos ánimo conforme a lo que dice la palabra, porque es allí, en la palabra de Dios, donde nuestra fe va a ser probada. Pero lo lindo es que es un gozo. Dios va a entregar ese gozo, ese ánimo, esa fortaleza cuando tú y yo estamos siendo probados. Y tú dirás, ¿pero qué propósito tiene una prueba si nadie se goza en una prueba? Pues lo vamos a ver a través de Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. Y dice la palabra lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén y amén. Así que estamos viendo por la palabra que cuando vienen pruebas, que cuando vienen tribulaciones, eso tiene un propósito de parte de Dios. Él quiere que tú y yo tengamos una fe probada, la cual produce gozo y alegría de saber que estamos firmes en Dios, de que nuestra fe en Dios no es fingida y de que nuestra fortaleza no viene de nuestras habilidades o de nuestros recursos, porque esos se agotan, se acaban, decaen, sino que está puesta en la roca que es Cristo Jesús. La fe que tenemos en el Hijo de Dios es la que sostiene nuestras vidas. Así que generación tras generación necesitan conocer este mensaje, y hoy en este devocional lo vamos a ver por la palabra. Así que lo primero, para que el gozo de una fe probada sea una realidad, está ahí en el verso 2 al 4, y es una paciencia que perfecciona. Cada uno de nosotros debemos desarrollar una paciencia, una esperanza, una confianza, un descanso en Dios, de saber de que Él obrará, de saber que el Creador del cielo y de la tierra, para el cual no hay nada imposible, está interesado en nuestro bienestar, y Él hará lo que sea para bendecir sus hijos. Así que como el diamante es a presión conformado bajo la tierra, lo que en un momento fue carbono, a través de la presión, de la temperatura, por múltiples años y múltiples procesos, se convierte en el material más duro que existe sobre la tierra, llamado diamante, el cual es el más costoso de todos los materiales. Asimismo, Dios quiere probar nuestra fe. Asimismo, Dios quiere que desarrollemos realmente la paciencia que perfecciona. Si tú y yo aprendemos a ser pacientes, a confiar en Dios, a esperar en Dios, a saber que Dios actuará, a pesar de que la circunstancia se vea difícil, como la que vivían los hermanos de Santiago, a los cuales habían sido perseguidos y exiliados de sus hogares, pero que tenía un propósito y era llevar la palabra de Dios a otros lugares. Asimismo tú y yo vamos a ser probados. Pero lo lindo es que esa paciencia que se produce, ese resultado de esa fe firme en Dios que produce paciencia, va a ser la forma en que Dios nos quiere perfeccionar. Dice que la prueba de fe produce paciencia. Quiere decir que cuando tú y yo estamos siendo probados, hay una circunstancia difícil o adversa,
allí Dios está produciendo paciencia. Si nadie pasa por una situación difícil, su fe no ha sido probada y no sabemos si realmente somos tan fuertes como lo que Dios quiere desarrollar en usted y en mí. El discípulo de Jesús necesita ser grande en fe. El discípulo de Jesús necesita ser grande en fortaleza y en paciencia, porque en esa medida los demás discípulos que tú y yo formemos, sean familiares, amigos, hijos o compañeros de trabajo de estudio, esos nuevos discípulos también serán grandes. Pero si tu fe es pequeña o bajita o poca, pues los que vamos a formar en adelante van a tener una fe más baja o más pequeña. Así que tú y yo seremos grandes en fe, fuertes en paciencia y perfeccionados. Dice que la obra completa de la paciencia es la perfección, es la cabalidad, o sea, estar completos. Y dice que eso bendecirá tanto nuestras vidas que no nos faltará nada. No quiere decir que no nos faltarán cosas materiales o que no habrá tribulación. No está hablando de eso. Está hablando que tú y yo tendremos todo lo suficiente, espíritu, cuerpo, mente, alma, para soportar y para vivir la vida como Jesús la vivió. Dios es tan fiel y tan bueno que no nos deja sin pruebas para que nuestra fe crezca y nuestra paciencia sea fortaleciéndonos, perfeccionándonos y volviéndonos hombres y mujeres cabales, aquellos que a pesar de circunstancias que vienen permanecerán firmes. Circunstancias muy buenas, estaremos firmes. Circunstancias difíciles, estaremos firmes, porque nuestra fe ha producido paciencia y esa paciencia nos ha perfeccionado. Así que grandes en fe para que el gozo del Señor sea manifestado en nuestras vidas. Y otra cosa, para que contagiemos a otros de esa fe, para que contagiemos a otros de esa paciencia y de esa confianza y de ese gozo de Dios. Es muy complicado estar al lado de alguien que se queja, pero para eso Dios te puso a su lado, para que tú lo contagies de ese gozo y esa fortaleza que viene de Él. Así que Él cambiará, ella cambiará su lamento en baile y ese gozo podrá ser contagiado, reproducido en sus amigos y compañeros. Así que lo primero es desarrollar una paciencia que perfecciona. Lo segundo está en el verso 5, es una sabiduría que viene de Dios. Recuerda que hay muchas fuentes de conocimiento, muchas fuentes donde podemos ir a buscar ayuda o refugiarnos. Creemos a veces que es una persona que nos va a ayudar, creemos a veces que es una institución, creemos a veces que es un libro, un contenido web, o creemos a veces que es un dinero o que es una compañía y estamos equivocados. Realmente ni nuestras propias fuerzas ni lo que hay a nuestro alrededor es lo que nos dará sabiduría para vencer. Resulta que ya desarrollamos paciencia, ya somos perfectos, pero después de la prueba de resistir, de estar firmes, de sostenernos en la fe en Jesús, que ha dicho que nunca nos dejará, que nunca nos abandonará, y además de eso, que nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido, después de ser perfeccionados, habrá que tomar decisiones. Tendremos que decidir qué hacer, tendremos que saber por qué camino enrutarnos y de qué manera enfrentar esa crisis. Dios la dará, pero tenemos que ser fieles de ir a Él, que es la fuente de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios no trae problemas, no trae circunstancias. Ella actuará a tu favor y a mi favor. Tenemos que perseverar y persistir con paciencia. Esperar en Dios es un gran arte que hay que desarrollar. Esperar en Dios es una habilidad que no todos hemos desarrollado. Así que esa confianza, esa fe y ese gozo se perfeccionará en la medida que tú y yo vayamos a Dios. En la medida en que Dios sea la fuente de esa sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. Salomón fue uno que para dirigir su pueblo pidió sabiduría y Dios se la dio. Además le añadió riquezas y fama. Así que tú y yo lo que debemos de andar buscando antes que el dinero, antes que el amor o antes que cualquier situación que nos aqueja, la solución de ella, debemos buscar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios es la que añade las demás cosas. Es el reino de Dios y su justicia lo que realmente nos trae las demás añadiduras. Pero además de eso, hay otra sabiduría que no es de Dios, que viene de esas otras fuentes, y dice la palabra que es una sabiduría diabólica, la cual trae contiendas, disensiones, problemas, peleas,
altercados, y esa sabiduría no es sana, esa sabiduría trae daños. Así que si alguien está a tu alrededor y está tomando decisiones que no vienen de Dios, recuerda que esa sabiduría traerá problemas. Pero si tú y yo buscamos a Dios, Él nos dará la salida, Él nos dará la guía y la dirección para orientar ese proyecto, para orientar esa situación. Y Dios nos dará la victoria, porque dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pues que la pida a Dios, y Dios la dará con dos características. Una, en abundancia, lo que hablamos, ¿no? Poder ser grandes en esa sabiduría. Y segundo, sin reproche. Así que si alguno de nosotros ha cometido muchos errores en el pasado y piensa, no, qué pena, yo voy a Dios a pedirle sabiduría y vuelvo y cometo otro error, no te dé pena. Ve donde el Padre de amor, pídele perdón en el nombre de Jesús y ruégale sabiduría, que Él nos la dará. Él es tan fiel que sin reproche nos entrega todas las cosas todos los días. Si entregó a Jesús, que es lo que más amaba, para que tú y yo tuviésemos salvación, ¿cuánto más no dará con Él todas las cosas? Así que la sabiduría que Dios da es abundante y es sin reproche, y le será dada a aquel que la pide. Esta es una mañana, es un día para pedir sabiduría de Dios. Ya tenemos el gozo de una fe probada, el gozo de esa fe que probada produce paciencia que perfecciona. Pero ya siendo perfectos, debemos de tomar sabias decisiones. Y esa sabiduría solamente viene de Dios. No busques en otro lado, no pierdas tiempo ni des círculos viciosos. Ya sabemos que es a Dios a quien tenemos que pedirle consejo. Y si no entendemos el consejo de Dios, pues busquemos consejeros, hombres, mujeres o parejas que nos ayuden, pero que sean gente de fe, gente madura, que conoce a Dios y que ha vivido circunstancias las cuales ha vencido. Por eso todos buscaban a Jesús, porque Jesús con el Padre tenía una relación fuerte. Dice que Jesús buscaba al Padre y el Padre le enseñaba todas las cosas que Él decía. Así que lo que salía de la boca de Jesús era sabiduría de Dios. Y por eso tú y yo tenemos que escudriñar la Escritura y pasar tiempo con Dios. Por eso estos devocionales son valiosos y por eso tú y yo escudriñamos la palabra, como hoy lo hacemos en Santiago capítulo 1. Y lo tercero, además de esa paciencia que perfecciona y además de esta sabiduría que viene de Dios, ahora viene un tercer concepto, que es una fe firme. Tú y yo ya tenemos ese gozo de una fe probada, pero esa fe probada no puede titubear. Esa fe debe ser firme, una fe que produce en otros el deseo de confiar. Cuando tú y yo desarrollamos esa fe, dice la palabra que es como un granito de mostaza, que es tan pequeñito que pareciera insignificante, pero cuando tenemos fe como ese granito de mostaza, dice que esa semilla, aunque sea la más pequeña, produce un árbol muy grande que da sombra a muchos y es casa para las aves y muchos insectos. Así que la fe que Dios nos está dando es esa fe que si tú la tienes en Dios y la pones en Dios, le podrás decir a este monte, arrójate al mar, y lo hará. Jesús confiaba en su Padre y declaraba la palabra y Dios hacía milagros. Tú y yo somos hijos del mismo Padre, somos hermanos de Jesús. Jesús es el primogénito, es el modelo y Él nos ha entregado una fe firme. Él fue hasta las últimas consecuencias y fue a entregar su vida en la cruz por ti y por mí. Y en esta mañana nos recuerda que esa fe fue tan firme que a pesar de que costó la muerte, Él sabía que Dios lo levantaría de entre los muertos. Así que si ni la muerte pudo retener a Jesús, no hay nada imposible para Dios. Esa es la prueba de que nuestra fe firme en Dios tendrá una respuesta, en que tú y yo no vamos a dudar, no vamos a ser como esa ola del mar que es llevada por el viento de un lado para otro, porque el que ore así, el que crea así, pues no va a recibir nada del Señor. Así que hoy Santiago nos advierte que debemos desarrollar una fe firme, pero ya sabemos que esa fe firme que produce gozo después de que es probada, solamente debe estar fortalecida en Dios. Si no vienen pruebas, tu fe no va a ser firme. Así que hoy es difícil, pero tenemos la obligación de agradecerle a Dios si estamos pasando por una prueba. Yo sé que hay muchas cosas lindas en nuestras vidas y todos los días damos gracias a Dios, pero también hay cosas difíciles en nuestro devenir diario, de las cuales también debemos darle gracias a Dios. Y es ahí donde el gozo de esa fe probada está reproduciéndose en nosotros. Me gusta porque así nosotros podemos ver milagros de parte de Dios. Todos los hombres de la Biblia, todas las mujeres de la Biblia
tuvieron que ser probados. Y cuando llegaron ahí, en esa orilla de ese mar, cuando llegaron allí al frente de ese gigante, cuando se enfrentaron allí a la muerte y creyeron en Dios, en la palabra que Dios les había dado, allí fue que se produjo el milagro. Así que este es un día para que nuestra fe firme produzca milagros en el nombre de Jesús, y no para la gloria de un hombre, y no para el reconocimiento de una institución, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y cierro con esto: esa es la herencia que necesitan recibir nuestros hijos, esa es la herencia que necesitan oír las nuevas generaciones. Cuando Josué muere, hay una generación que no vivió los milagros de Dios ni en Egipto ni en el desierto. Desconocían a Dios y se descarriaron y vivieron como ellos creían que podían vivir, pecaron delante de Dios. Pero cuando vinieron otros y les contaron lo que Dios había hecho, cuando vinieron otros y les mostraron que la fe en Dios había producido milagros, allí fue que se levantó una nueva generación fuerte y firme en fe para amar y obedecer a Dios. Así que esta generación necesita hombres y mujeres como tú y como yo, que hayan sido probados en su fe, que hayan desarrollado una fe firme, una fe fuerte, y que estén gozosos aún en las pruebas. Y hoy alégrate y emocionate, porque Dios nos prueba, pero es para desarrollar una fe firme y para que el gozo nuestro, el gozo del Señor, sea la fortaleza que debemos entregarles a las nuevas generaciones. Así que la herencia de fe se entrega es por eso, porque tú y yo hemos sido probados por medio de situaciones diversas, pero la fe en Jesús nos ha hecho vencedores, y nuestras nuevas generaciones serán más fuertes en fe en la medida de que pasen por el fuego. Daniel y sus amigos fueron un ejemplo de eso. A pesar de que los amenazaron con el horno de fuego, a pesar de que fue lanzado al foso de los leones, esas pruebas le dieron más fe, y esas pruebas demostraron a todos los de alrededor que tenían un Dios poderoso para el cual no hay nada imposible. Así que esta mañana es una oportunidad para poner en las manos de Dios todas esas circunstancias que nos aquejan, y que realmente el gozo de una fe probada sea una realidad en tu vida y en mi vida. No va a ser fácil, pero en la medida que oremos, que estudiemos la palabra y que nos conectemos con Dios a diario, vamos a ver la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Así que no hay nada imposible para Dios, y solamente a través de las pruebas de fe es que nuestro gozo es fortalecido. Oremos y que no haya nada que nos robe el gozo, porque el Señor es nuestra fortaleza. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos permites en el nombre de Jesús, Señor, desarrollar una paciencia que perfecciona. Haznos perfectos, haznos completos, Señor, porque el resultado de una prueba de fe es la paciencia. Permítenos esperar con gozo, con alegría, con descanso, con paz, el saber de que tú actuarás y obrarás a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, que cada hombre y mujer que hoy pasa por una situación difícil, enfermedad, escasez, tribulación, problemas relacionales, familiares, laborales, hoy pueda descansar en ti, Señor, y ser perfeccionado por la paciencia que tiene en tu obrar y en tu actuar, Señor. Gracias porque aunque no lo veamos, tú ya estás obrando a nuestro favor. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por esa sabiduría que viene de Dios. Danos sabiduría, Señor. Guíanos por tu palabra, que en esa oración, que en esa lectura bíblica, tú nos hables y nos orientes a hacer tu voluntad. Dile, Señor, dame ese dominio propio para no caer ante los ofrecimientos del mundo y de los hombres, Señor, sino realmente obedecer a tu palabra y a la sabiduría que viene del cielo, que no añade tristeza, Señor. Gracias porque hoy nos la das en abundancia. Gracias, Señor, porque hoy nos la das sin reproche. Gracias porque no hay obstáculo para tu sabiduría, y gracias porque con ella añades riquezas y fama. Te bendecimos, Jesús, porque tú eres la muestra de la sabiduría de Dios. Gracias porque así como tú tomaste decisiones que fueron difíciles, pero que bendijeron a millares, así mismo nosotros tomaremos decisiones firmes en Cristo Jesús. Danos esa fe, Señor. Danos esa fe, Señor, que sea firme en ti, oh Dios. Permítenos heredársela a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones. Bendícenos en ser unos discípulos grandes de fe, que así como los hombres de la Biblia, como David, como Daniel, como Josué, que se enfrentaron ante ejércitos gigantes, que se enfrentaron ante situaciones de muerte o de vida, como Jesús, que a pesar de ir a la cruz fue firme hasta el final,
vieron tu gloria, vieron tus milagros, y hoy declaramos milagros en cada situación de nuestra vida. Declaramos el obrar y la manifestación de Dios poderosa en nuestros hogares, en nuestras vidas y en las vidas de los que comparten con nosotros. Te bendecimos, Señor, porque el gozo de una fe probada nadie nos lo puede robar, porque nuestra fe no va a ser fingida, no va a ser liviana, sino que va a ser una fe firme, anclada en Jesús y heredada a nuestras nuevas generaciones. Gracias, Señor, porque es en el fuego donde se prueba el oro. Gracias, Señor, porque es la presión y la alta temperatura la que producen diamantes hermosos y fuertes. Hoy declaramos que somos fuertes en Jesús, que nuestra fortaleza no viene del hombre, no viene de un dinero, no viene de unas noticias, no viene ni siquiera de un diagnóstico, viene de Dios, de su palabra y de su amor incondicional por nosotros. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, y gracias, Dios, por perdonarnos de nuestros pecados. Te damos honra y gloria porque nos has probado, y el gozo tuyo es nuestra fortaleza, y lo contagiaremos a todos los que hay en nuestro alrededor. Gracias porque tú eres quien nos animas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que gózate hoy cuando te presenten diferentes pruebas, porque eso nos traerá paciencia y nos perfeccionará. Gracias damos a Dios por cada una de sus vidas, y yo sé que Dios actuará milagros cuando tenemos esa fe firme, como la palabra hoy nos lo ha declarado. Así que estás invitado mañana a nuestro devocional, el viernes a nuestra alborada, 5 de la mañana. Mientras la ciudad duerme, tú y yo nos conectamos con Dios. Recuerda que el viernes en la tarde tenemos adolescentes, el sábado en la tarde tenemos mujeres, tenemos jóvenes, 5:30 están invitados, un tema muy bonito para los mayores de 18 años. Y a las 7 de la noche, este sábado 12, tenemos al pastor, este sábado 19, tenemos al pastor Libardo García, el cual es el pastor de la alianza más grande en Colombia, en Neiva Centro, el cual va a compartir un tema poderoso del liderazgo del hombre. Así que cada uno de nosotros, hombres, las esposas, las suegras, las cuñadas, inviten a sus familiares, hombres, para que esa noche se conecten con nosotros y reciban bendición. Recuerda que en nuestras redes sociales puedes encontrar la información de nuestro Congreso Misionero. Ya ayer lanzamos la publicidad, tenemos 4 invitados en la noche de lujo. Es una nómina poderosa. Dios ha usado a estos hombres y estas mujeres. Tenemos el miércoles 23 al pastor Iván Bonilla, director de las misiones de la Alianza en Colombia, director del Centro de Capacitación Misional Alberto Benjamín Simpson. Ese miércoles dándonos su testimonio, inspirándonos con una palabra de Dios. Segundo día, el jueves 24, tenemos a Nidia Penque, que es la misionera que trabaja con las etnias indígenas colombianas, y también ayudando a la traducción bíblica de esos lenguajes. Así que ella tiene mucho para enseñarnos. Ha estado en el campo, ahí en el Amazonas, en el Baupés, en el Bichada, Guaymía, todo este sector, y nos ha bendecido con su testimonio. También tenemos el viernes una gran amiga que estuvo con nosotros en Colombia durante 15 años y ahora trabaja con las familias en China, con la iglesia ahí en Panamá, la iglesia china de Panamá. Ella es puertorriqueña, Maritza Cumba, una bendición, la cual con ese amor que se entrega nos va a inspirar para servirle a Dios aquí y hasta lo último de la tierra. Y recuerda que nuestra semana misionera tiene el lema de hechos de vida por el mundo. Somos hechos de vida por el mundo. La motivación es hacer algo por el mundo, y segundo, movernos por todo el lugar que Dios nos ha entregado. Y el sábado tenemos un cierre especial. El misionólogo o director de CEPAL en España, de una agencia misionera muy grande en Europa, el doctor Jesús Londoño, nos estará acompañando. Él ha estado en Colombia con la Alianza Nacional y ahora va a estar con cada uno de nosotros a través de nuestra Alianza Hechos de Vida. Así que todos están invitados, y recuerda que esos 4 días, del 23 al 26, tendremos nuestros devocionales en la mañana, 6 a.m., tiempos de poder a través de los estudiantes de Levi Simpson que están para ser enviados al campo. Y el sábado en la tarde tenemos 2 talleres muy importantes. Uno sobre cómo trabajar con la comunidad LGBT, expresarles el amor de Dios, de 2 a 4 de la tarde. Y de 4 a 6 tenemos esas herramientas digitales que han desarrollado el Ministerio de Cru a nivel internacional, unas aplicaciones muy buenas para que tú y yo le compartamos de una manera actualizada el Evangelio a aquellos que lo requieren. Así que no te pierdas nuestros talleres. Puedes inscribirte, vamos a enviar el link por la página del Facebook de la iglesia y todos vamos a participar. Así que es un fin de semana
especial para que tú y yo lo disfrutemos. Gracias le damos a Dios por tu vida y que este fin de semana, el domingo, nos veamos para compartir el cierre de esta serie. Ánimo que viene de Dios. Dios te bendiga. Feliz día.